¿Qué tal, amigas y amigos de Transmedia Not Podcast? Hace días acá en Chile hemos visto alterado el funcionamiento de redes sociales, la inquietud, la preocupación. Han habido reportes de un sector oficial y de otro, los mismos usuarios que indican que distintas instituciones del Estado de Chile han sido violentadas digitalmente o cibernéticamente. La Oficina Nacional de Inteligencia ha dado algunos reportes bastante vagos. Coincidió también el feriado del Día del Trabajo del viernes pasado, pero en el fin de semana surgieron nuevas informaciones, datos filtrados que se están vendiendo en distintas plataformas, generalmente con accesos restringidos. Y eso preocupa. Hasta El Balazo está preocupada de ello, y no es broma, porque hay datos sensibles que se han filtrado y que se están vendiendo. Espéranos, por favor, volvemos enseguida luego de nuestra intro. Estamos hablando de un tema tan grave como el ransomware, tan grave como la filtración de datos y lo expuestos que estamos, no solamente como personas, sino que como país. Y este es un tema requete contra complicado. Volvemos enseguida para entrar en materia. Datos sensibles sobre personas o pacientes con cáncer en tratamiento, personas que sufren de VIH, datos de personas que tienen cuentas corrientes y sus saldos, y eso al pasar es lo que uno ha estado viendo y que se ha ido divulgando, viralizando en redes sociales en los últimos días. Y esto preocupa, por supuesto, a todos, pese a que el gobierno o el Estado, a través del gobierno que administra todos estos organismos, ha mantenido un perfil bastante de paños fríos, donde se ha puesto calma, se ha dicho que solamente algunos datos se han filtrado, pero que los sistemas han estado impecables, que no han habido caídas. Y aquí hay que discriminar en lo que significa la filtración de datos de las personas, que sí ha ocurrido, y eso hay data suficiente para demostrarlo públicamente, que las redes sociales durante los últimos días han publicado aquello, así como discriminar respecto de que los estamentos digitales del Estado, clave única, impuestos internos, el registro civil, etcétera, etcétera, como institución, como sitio web, como quieras ponerlo, siguen funcionando sin mayores dificultades. Han habido algunos retrasos o delays en los servicios de e-commerce. Se hablan de algunos municipios, ayuntamientos, como se dice afuera, para que nos puedan entender en un lenguaje más o menos único para todos los que nos ven fuera de Chile, así como también para tiendas de retail populares, como pueden ser cualquiera de México o de Colombia. En el caso de Chile, Ripley ha sufrido también en las últimas horas ataques cibernéticos. Ahora, esto es distinto a lo que se conoce como ransomware. Y aquí es donde quiero tomar un minuto como para anticipar una conversación que vamos a desarrollar más adelante, porque la contingencia nos habla de algo que se tiene que, primero, aclarar de la A hasta la Z. Segundo, determinar la gravedad de la filtración de datos. Y si bien es cierto, está bien no alterar, no generar pánico, ni tampoco generar divulgación innecesaria de datos, también es importante cumplir con el rol para lo cual estos organismos, estos estamentos del Estado, que son de todos los chilenos y chilenas, cumplan su rol. Por tanto, los recursos que están asignados a inteligencia, a resguardar la privacidad de los datos, además de un proyecto de ley de protección de datos que ya se viene, todo esto, por supuesto, nos preocupa como ciudadanos y nos preocupa a todos aquellos que estamos relacionados
con la tecnología. Ransomware es cuando un externo roba información de una empresa y la cual evidentemente se encuentra de manos atadas porque se dieron cuenta tarde que rompieron todas estas barreras, estas barricadas digitales, entraron al servidor principal, tomaron información sensible, la secuestraron, los tipos saben, los externos saben y le piden a la empresa una tarifa para que en son de paz le devuelven los datos a cambio de dinero. México, Brasil, Chile y Colombia, en ese orden, son los países de la región con mayor cantidad de ataques de ransomware en el último año. Datos que tenemos y que hemos manejado nos indican que en Chile hay casos realmente llamativos. ¿En términos de qué? En términos de que muchas de ellas, de las empresas más grandes que han sido atacadas, como Banco Chile, Cencosud y otras, prefirieron pagar y pagaron millones de dólares para evitar, primero que todo, exponerse a situaciones de filtración de datos o robos de información sensible, lo que significaba a la larga que si robaban información y dinero de un banco, los clientes hubiesen establecido una demanda colectiva que salía mucho más cara que pagar el rescate, haciendo la suma 1 más 1, 2. Ahora, también se sabe el caso de una compañía de telecomunicaciones, se llama GTD, que se negó su dueño a pagar ese rescate y tuvo la brillante idea, puede ser original o no, discutible o no, pero lo hizo a su estilo, se negó a pagar el dinero que pedían sus captores digitales y ordenó la destrucción de todo el material. Sin embargo, todos sus clientes tuvieron sus servicios digitales de internet, de base de datos, de data centers, sin que se dieran cuenta, a través de terceros arrendando, mientras compraban equipos nuevos y partieron de cero. El rescate no se pagó. Ahora, téngase en cuenta que ningún organismo del Estado de Chile tiene la potestad ni legalmente pueden pagar un rescate, porque significa que ese rescate lo está pagando todo el que está pagando impuestos. Todo organismo estatal, evidentemente, por defecto no puede pagar rescates, porque significaría en la práctica o en simple que tendría que cada chileno estar pagando y cubriendo ese dinero, que por cierto no corresponde. Lo ideal sería que todo estamento estatal, todo estamento privado tuviese las herramientas adecuadas. Estamos hablando mucho más allá de un antivirus, o sea, estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando en serio, no estamos hablando de algo que limpia un troyano, o porque se visitó un sitio web que tenía un pop-up y que contaminó el computador. Estamos hablando de una escala enorme. Se mueven millones de dólares por año. Se mueven millones de dólares en daños. Es decir, mientras más grande es la compañía, más alto es el riesgo de que pueda ser evidentemente atacada. Por ende, la tarifa que se piden estos delincuentes o ciberdelincuentes o factores externos que exponen las debilidades de un sistema que debiera ser infalible, pero hoy día lamentablemente no se salva ninguna compañía. No solamente remitiéndonos a nosotros, acá en Chile, en México, Colombia, Argentina, Brasil han sucedido situaciones similares, e incluso en Estados Unidos, e incluso hay un caso que es emblemático y que afectó a Telefónica cuando era Telefónica España hace un par de años atrás, y que incluso hizo que la compañía tuviese que cerrar su servicio durante 24 horas. Otro caso en España, Banco Santander, donde sus delincuentes hicieron de las suyas, atacaron a través de ransomware, pidieron rescate y tuvieron que pagar el consiguiente daño a la imagen del banco. Más allá del dinero en sí, evidentemente demuestra el poder que tienen estas redes
que no solamente atacan a un país en particular, atacan economías ya sea de un lado o de otro, es decir, de un lado del continente o de otro. Acá no hay ideología, acá no hay una tendencia política ni de izquierda ni de derecha. Esto es dinero y eso es exponer datos, en este caso, volviendo a nuestra realidad. Se expuso fichas médicas, ¿sí? Fichas médicas de pacientes en tratamiento de cáncer. Y eso evidentemente conlleva a una alerta más allá de lo moral, más allá de lo personal, de lo humano, a un tema de que la autoridad debe tomar cartas en el asunto y ponernos serios. Porque si bien es cierto los números son dramáticos a nivel mundial, en nuestro caso, en Chile, el tema es realmente muy, muy preocupante. Hay un dato que no es menor. 56% de las empresas en Chile han decidido pagar rescate. El promedio de rescate es de $650.000. Les mencioné, Banco Chile en su momento pagó $18 millones por un ataque de ransomware. Nunca se supo. El 67% de las empresas afectadas negocia, pide precio, pero termina pagando el rescate. Y esto estamos hablando en general en América Latina. Se mueven 2.700 millones promedio por este tipo de ataques. No es un tema menor. Es lo que la compañía chilena estatal Codelco de cobre le queda de remanente para devolverle el dinero al Estado después de un año de ejercicio, ventas, etcétera, royalties, etcétera. Es eso, más o menos, para tener una idea. Es lo que el sector frutícola de este país logra vender en un solo envío, en una sola temporada. Entonces es mucha plata. Estamos hablando de dineros que externos se apropian indebidamente porque atacan a empresas que tienen mucho poder, manejan mucho dinero y que obviamente acá no hay una política ni de Estado corporativo de empresa, ni menos de Estado de cada país. Aquí el Estado es distinto del gobierno. Recuerden la frase, por favor, clara, precisa. Los gobiernos pasan, los estados se quedan y las cagadas, con el permiso de ustedes, quedan cuando no se hacen los trabajos como corresponden. Y eso cubre un espectro de todos los gobiernos de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, todos los gobiernos del mundo, porque no se han tomado las cartas en el asunto de la manera que corresponden. Sigamos, el 76% de los países de Latinoamérica durante el 2025 pagó un rescate, promedio $850.000. Esto es preocupante porque más encima hay un forecast, hay una proyección del daño que se va a ver reflejado durante el 2026. Es un 26% de aumento de la cantidad de ataques de ransomware. Ahora, aquí no se trata de que las empresas que se dedican y que van más allá, insisto por favor en este punto porque no vayan a creer ustedes que van a ir corriendo a comprarse un antivirus. Acá estamos hablando de temas de seguridad mucho más profundos, mucho más determinantes en términos de políticas, estrategias, etc. Acá lo que hay que hacer es tomar esto más en serio. Empresas de seguridad, Estado, gobierno, organismos que revisan esto, tienen que estar bajo control. La declaración que hizo la Asociación Nacional de Seguridad o de Inteligencia en Chile fue más bien poner paños fríos, insisto, pero uno que está averiguando, uno que está conectado con redes sociales, a uno que le llega información, evidentemente esa información habla de un fin de semana del terror en términos de filtración de datos. Recomendación: cambie su clave de banco,
cambie sus claves de clave única de acceso a las plataformas del Estado cada 15 días. Usted me va a decir seguramente, usted está loco, señor. No, no estoy loco. Hay que evitar en la medida de lo posible y hacerlo más difícil para los ciberdelincuentes. Recuerda además que acá hay una discusión sempiterna con los bancos, porque si a usted le roban su plata, quizás esforzado y que es suya en buena lid, y le roban el dinero, es un tremendo lío por poder rescatarla de la manera como se debe hacer. Usted puede pagar un seguro al banco y no se vaya a sorprender si el día de mañana el mismo banco que le sacaron plata externos o por negligencia del banco, el banco se querella contra usted porque quiere decir que usted se robó. Y eso hay jurisprudencia legal lamentable, aunque parezca un chiste de mal gusto, pero existe. Porque claro, evidentemente también hay abusos del sistema, pero acá caen moros y cristianos. Y eso no me parece correcto. Y no nos parece correcto que esta situación, a medida que va a ir en aumento, tenga que ponerse un punto final. Por lo menos cuando se trata de una carretera que está entierrada y que necesita ser pavimentada para que todo circule bien, es lo mismo que tiene que hacer en estos momentos en muchos países donde las carreteras están empedradas, no están pavimentadas. Es lo que tiene que hacer Chile, México, Colombia, Argentina, Brasil. Tienen que tomarse medidas, si no es en conjunto, cada país lo va a tener que hacer de acuerdo a los recursos con los que cuenta. Nosotros en Chile tenemos la obligación de mantener siempre el ejemplo y de liderazgo en América Latina respecto de tecnología, accesos a la información y sobre todo la protección de datos personales. Europa ya luce una ley de protección de datos que ha llegado a incomodar a los gigantes como Google, Apple, Meta, que es la matriz de Facebook, etc. Y la respetan. Entonces, ¿por qué no hacer las cosas bien de una vez por todas? Elba Lazo se puede quedar tranquila de que no van a violentar sus datos personales. Y hablando en serio, créanme que es muy triste que una persona con una enfermedad determinada vea que sus datos han sido publicados en redes sociales. Esto tiene que terminar. Mi nombre es Mario Romero, estás en Transmedia Podcast. Gracias por tu atención. Cambia tus claves.